Hola, buenas noches. Saludos desde México. Ana Leticia. Y saludos desde Perú, Lima, Perú, Marilú Caicho. El tema de hoy es participar o no participar. Los alumnos participan, no participan, han participado en algún momento. ¿Cómo ¿Cómo lo está esa hacen? participación en la clase? ¿Cómo hago que se mueva esa participación dentro de la clase, sea sincrónica o sea presencial? ¿Ah? En tu Ujú. caso, Anita, ¿cómo es que haces que los chicos no se queden mudos, no se queden estáticos, sino que sean activos en tu clase? Me funciona mucho el método de mayéutica. Yo prefiero hacerles preguntas que sean detonadoras, pero que no sean fáciles de responder, ¿no? Y que se queden pensando un momento. Fíjate que me gustaría compartir contigo el caso de plantear un reto. A lo mejor puede ser muy sutil, pero es un reto, al final de cuentas. Y les digo, traigo algo aquí en mi bolsillo y tienen que adivinar qué es. Entonces, háganme las preguntas necesarias para que yo responda con sí o no. Y entonces empezamos a crear un ambiente de confianza. Y bueno, pues esto también pienso que es algo gradual, que lograr que los alumnos participen y Ujú. quieran y se peleen por participar, mucho tiene que ver con la confianza que les brindas y con la apertura, ¿no? Hay que hacer ciertos espacios durante el desarrollo de la clase para que ellos tengan cabida a la conversación, ¿no? Entonces, Claro. bueno, finalmente yo creo que sí es eso. Más que nada me sirve mucho hacer este tipo de actividades o preguntas en donde ellos pueden imaginar y en donde ellos pueden proponer también. Y cuando les haces esas preguntas, ¿cómo, o sea, recoges todas las respuestas en alguna forma o solamente las dicen oralmente, así, las sueltan? Sí, mientras estamos trabajando presencialmente, pues no las registramos, pero cuando estamos en trabajo virtual, sí, utilizamos ciertas herramientas para que ellos puedan colocar ahí sus respuestas, ¿no? Ahora que Zoom también ya tiene su pizarra virtual, aprovechamos esto para escribir o para hablar, ¿no? Siempre les Claro. permito que ellos elijan cómo, ¿no? Pueden escribir, pueden hablar, pueden ponerlo en el chat, hacerlo de Claro, alguna forma. es una cosa muy interesante la que has mencionado, esa de darle diferentes oportunidades y diferentes formatos de comunicación, ¿no? Claro. Porque a veces, bueno, en las clases virtuales nos hemos dado cuenta, algunos chicos son muy de escribir, otros Ujú, son sí, muy de hablar, de levantar la mano e inmediatamente pedir la palabra. Otros son más de actuar, ¿no? O sea, así es, prefieren hacerle trabajo, prefieren dedicarse a eso, pero también es importante la participación en clases, ¿no? por supuesto. También yo me muevo mucho. Yo hago un recorrido por el salón. Trato de que el salón no siempre permanezca igual, ¿no? Por ejemplo, muevo las bancas, las abro, les digo, pónganse en círculo. Luego les hago la broma, pónganse en un círculo cuadrado, porque lo que yo pido siempre es círculo y hacen un cuadrado. Entonces, así más o menos para que ellos Sí, claro. ya empiecen como a relajarse, ¿no? Y a entrar en un ambiente de Claro. confianza. A veces nuestros mobiliarios de las instituciones, sean de básica o sean de universidad, ¿no? O sea, superior Sí, y básica, o sea, sí, primaria, secundaria, ¿no? Los pequeños y tanto como los grandes, a veces no claro. tenemos buenos salones donde nos permitan hacer esta movilización Estoy de acuerdo. de gente, ¿no? Porque las carpetas de repente son muy pequeñas o de repente si las juntamos quedan unos vacíos, unos huecos en medio, entonces no se Ujú, juntan adecuadamente y no se presta pues para un trabajo, por ejemplo, con un papelote, con una maqueta, ¿no? claro. Algo más vivencial. Y Algo más también, vivencia. exacto, y también las paredes, ¿no? No sé si a ti te pasa, pero por ejemplo, a mí me pasaba muchas veces que la pared se tenía que cuidar. Entonces, desde que salieron los limpiatipos, esas cosas, no sé cómo de repente le llaman igual allá en México, o de Sí, repente sí, nos pueden comentar cómo le llaman en en alguna sus parte países. en sus distintos Claro. países, este, ese elemento que servía para limpiar las letras de la máquina de escribir, era el Ujú, limpiatipo, ¿no es cierto? sí. La pared no debería ser así pintada con pintura así común y silvestre, debería ser una pared que tenga un Rústica. vinil o sea más rústica o de repente un Claro. vinil tipo pizarra blanca como para Mm, garabatear, garabatear. pegar y soltar, ¿no? Claro, claro. En aras de justamente hacer lo que queremos, de hacerlos Sí. participar. Y algo que no acostumbramos también es
como que tomar la temperatura de la clase, ¿no? O la fotografía de la clase, ¿no? ¿Cómo va la participación? De mis 45 alumnos que están ingresando al aula virtual, por decir, ¿no? De esos 45, todos están participando, todos están enganchados, tengo forma de comprobarlo. Y si están en presencial, los 45 que tengo delante, ¿están enganchados con el tema? Bueno, por lo general en la parte presencial, sí, permito que haya esa confianza de decir, con mi compañerito de siempre, ¿no? Porque sabemos que, bueno, es que además las clases ahora presenciales son muy cortas. Es muy poco el tiempo, ¿no? Entonces, no, bueno, a mí no me da tiempo de ejecutar alguna otra dinámica de integración en lo que explico la actividad, Claro. ellos desarrollan, pues ya se nos fue el tiempo. Pero en lo virtual sí, yo prefiero hacer esta selección de grupos aleatoria para que entre todos se conozcan. Esto de sacarlos aleatorios, por ejemplo, entregarles papelitos, ¿no? Entregarle papelitos de colores Sí, sí. distintos y que los que le tocó el azul le toca el caso número 1, los que le tocó el rosado les toca el caso número 2. O empezamos con los ejercicios, ¿no? Del 1 al 3 te toca desarrollar al grupo naranja, del 4 al 6 le toca al amarillo. Pero también podemos utilizar herramientas un poquito, de repente, herramientas digitales que pueden funcionar perfectamente en una clase presencial si es que tenemos tecnología, o si no la tenemos, pues nos sirve a nosotros docentes como para mostrarle algo al alumno y utilizarlas. Pero también nos Claro que sí. sirve para recopilar ese trabajo, porque a veces esa participación que hacen los estudiantes en clase se nos va el recopilar la evidencia de lo que han trabajado, ¿no? De repente el Claro. papelote se dobla en 20 partes, lo ponemos en el escritorio y ahí formó parte del mobiliario del docente, ¿no? Se queda Sí. ahí criando hongos y Polilla. arañas y polillas porque nunca más lo cogimos, ¿no? Ujú. Cuando podríamos bien tomarle una fotografía y guardarlo en un panel, ponerlo en un espacio en línea como para que el estudiante tenga a mano la evidencia que trabajó en clase. A mí me gusta mucho trabajar con Classroom Screen. Es una herramienta que tiene, como todas las herramientas ahora, su versión gratuita y su versión de pago. Yo soy muy partidaria de las versiones gratuitas. Hay muy Por pocas supuesto. herramientas de las que yo sí pago una licencia porque me sirven muchísimo, pero y de esas vamos a ir hablando en el camino, ¿no? Pero Claro. esta, por ejemplo, es una herramienta que tiene su versión gratuita y su versión de paga, pero la gratuita es suficiente, ¿eh? Se llama Classroom Screen, vamos a dejar el enlace en la descripción del video. Genial. Y es una herramienta que me sirve mucho, no solamente para la clase virtual, sino para la clase presencial también la utilizaba. Por ejemplo, acá yo puedo colocar los nombres de los estudiantes de la clase o puedo colocar los nombres de los grupos y simplemente le doy clic al botón de elegir y me sale la persona que va a salir a exponer o el grupo que va a salir a exponer o en todo caso el grupo al que le voy a revisar el portafolio. Entonces, Ah, no lo excelente. decido yo, lo Claro. decide la suerte. En otros casos puede que le entrego un papelito con un número a cada grupo y lo dejo al azar, ¿no? Sí. Entonces lanzo los dados y simplemente sale la suerte. El grupo 2 El sale grupo 2 a adelante. exponer, ¿no? ¿Ves por qué te digo que es más interesante? O sea, porque el recurso digital te ayuda a activarte. Sí, un poquillo sí te ayuda muchísimo Y este de acá es, por ejemplo, de más dados que pueden ser algunos ejercicios que he colocado, un banco de ejercicios, un banco de preguntas, y con esa vamos a iniciar, por ejemplo, ¿no? Sí. También podemos encontrar por acá un timer, ¿no? Un cronómetro. Yo calculo el tiempo y simplemente le pongo ahí para que vaya corriendo, cosa que no me pasa de que les doy un tiempo para que discutan en equipo y después me dicen, no, 5 minutitos más. No, es que, o yo tenía las 12:05 y usted tenía las 12, entonces, no es justo, ¿no? Entonces, transan 2 minutos más, 3 minutos. No, acá no hay forma. Suena una alarma y no hay forma. Y se O sea, acabó. se acabó la historia, ¿no? Claro. Entonces, y tiene un montón de herramientas más que se pueden utilizar, como un semáforo, que yo voy prendiéndolo conforme vamos avanzando en la discusión
y les voy colocando los colores, ¿no? Eso sí lo tienen que hacer a mano. Y puedo poner un código QR que también me funciona mucho. Ya en algún momento vamos a hablar de algunas herramientas que pueden servirnos para integrar lo virtual a lo presencial, que es la creación de códigos QR, por ejemplo, ¿no? Yo puedo poner una página acá en la parte superior y me sale el código que mis alumnos escanean con el celular, con la tablet. Entonces les puedo dar información extra, más allá de la que le puedo dar en el aula virtual, ¿no? Y otra cosa es nuestro fiel Jamboard, que es una herramienta que viene con Google, ¿no es cierto? Es una herramienta que viene con Google. Yo ya tengo bastantes Jamboards creados, pero es gratuita. Esta sí es completa y absolutamente gratuita. Viene con la cuenta de Google, de Gmail. Y puedo crearme espacios como papelotes virtuales donde mis alumnos pueden ir colocando elementos, ¿no? Pueden ir respondiendo, puede ser que me sirva para recopilar la evidencia de discusión en clase, la discusión que han tenido en el grupo, la colocan allí. Y puede servir tanto para lo virtual como para la presencial. Ahora, la gracia del Jamboard es que uno pueda utilizar también modelos, ¿no? No solamente se trata de colocar una pizarra y que coloquen buenamente lo que se les ocurre, ¿no? Claro, sino hay que irlo guiando. Exacto, sino que también podemos colocar, por ejemplo, plantillas, ¿no? Plantillas que nosotros preparamos y les entregamos por ejemplo, es una plantilla para elaborar un reto, que lo trabajé con unos profesores, y acá coloco lo que quiero hacer con el reto. Entonces, esto guía un poco el trabajo al alumno, no es que le estoy dejando libre. Sí, en blanco y hagan lo que quieran, ¿no? Buenamente, que se les ocurra algo colocar, sino que tienen una plantilla donde rellenar la información. Y eso es parte de establecer un orden también en la clase, ¿no? La participación no se trata solamente de que el alumno responda a una pregunta o responda a una tarea, sino lo que tú decías, ¿no? Que tome conciencia de lo que está aprendiendo, de cómo lo va a aplicar, de cómo es su propio proceso. Eso es lo importante, lo mencionabas al inicio. Que observe, ¿no? También. Exacto. Estas eran sus palabras al inicio, porque esta herramienta de Jamboard yo la he utilizado muchas veces en el foro diagnóstico o en el primer día que estoy con ellos en lo virtual. Siempre me gusta llevarles un Jamboard, así como mencionas, guiado, ¿no? Donde ya saben lo que van a hacer ahí, con plantillas, con ciertos guías, ¿no? Y nos sirve pues que es un recopilatorio, como bien mencionas, y se puede guardar esa evidencia en formato PDF o en imagen. Ellos conservan esta memoria de su participación y al final de la materia regresamos a él y decimos, mira, esto es lo que tú estabas planteando al inicio y esto es lo que ya conoces ahora, después del proceso formativo. Porque, por ejemplo, en inicial, las profesoras de inicial, de kinder, siempre están movilizando a los estudiantes, haciendo lo que tú haces con los chicos, ¿no? Preguntándoles, que indaguen, que supongan, que se adelanten que salgan fuera de la caja y piensen desde otra perspectiva, ¿no? Claro. Comenzamos a avanzar en los niveles de educación y esa parte lúdica, esa parte de emoción, esa parte de movilizarlos constantemente, estarlos moviendo. Mantenerlos curiosos. Exacto, mantener la curiosidad y no solamente ser nosotros los que protagonizamos la clase, va diluyéndose y es una pena porque debería ser una constante, ¿verdad? Una constante. Y lo que conversamos hace un momento, ¿no? De que las tecnologías son una ayuda, ¿no? En la pandemia nos ha tocado aprender de todo, ¿no? Todos los profesores han echado mano de toda la tecnología. Y cuando llegó la presencialidad o la semipresencialidad para algunos, dijeron, bueno, chao tecnología, chao Classroom, chao Blackboard, chao Moodle, adiós, vuelvo a mi tiza, a mi papel. Está bien, tenemos que hacer cosas concretas también y tenemos que salir al campo, recoger hojitas, lo que sea. Pero las tecnologías nos están ayudando para que nuestra formación, nuestro aprendizaje no se restrinja a esas 4 paredes del aula,
sino que Ujú. vaya más allá. Tengamos momentos de preparación para antes de llegar a la clase venir con algo preparado, venir con Claro, algo revisado, por lo menos con preguntas, ¿no? exacto. Y para el momento después, consolidar todo aquello que hice presencial o virtualmente, todo aquello que lo hice con mi profesora, ahora lo voy a comprobar yo solito, lo voy a aplicar. Y todo eso es más fácil sistematizar, que es algo que nos encanta a los profesores, ¿no? Que las cosas se nos haga fácil para sistematizar todo lo que han hecho Sistematizar. nuestros Sí, sí, pequeños o nuestros grandes, sí. pero todo lo que lo han hecho los estudiantes nos ayuda la tecnología a sistematizar toda esta experiencia y de verdad comprobar esa participación y ese aprendizaje. Luego ellos se dan cuenta, y a mí me ha tocado ver cómo reaccionan, porque siempre llego de esta manera tan, podría ser tan disruptiva, ¿no? De no es me presento y yo he logrado y yo he hecho, no, sino tratar de ser como yo soy y empezar así, ¿no? De lleno, rompiendo un poco el esquema. Claro, Y a veces les digo, bueno, hace tiempo, hace unos meses hacía calor, entonces no nos prendían el clima, el aire acondicionado, porque estábamos todavía en contingencia, ¿no? claro. Y empezaba a hacer calor, ¿no? Y yo les decía, ¿y si sacamos las sillas aquí al patio? Y entonces ya salían conmigo y eso les pareció como que, parece como Rarísimo. rarísimo, ¿no? Entonces ya salían con las bancas, estábamos ahí platicando, hicimos ahí un debate, nos pusimos en círculo, grabamos la sesión en audio para tener constancia de lo que estaban hablando, que el tema era el peso del alma. Entonces les di a leer un texto previo a la clase, llegamos, salimos al patio. Todo eso lo fueron como recordando, ¿no? Al paso del tiempo, otro día que llegué también les dije, ay, vamos a revisar la tarea, ¿no? Lo que habíamos encargado en lo virtual. Y me dijeron, ¿nos podemos sentar en el piso? Y yo, por supuesto que sí. Claro, Claro, porque es más cómodo, porque es más claro. relajante, ¿no? Nos sentamos en el piso. Entonces, eso es lo que pasa cuando hacemos que el plan que traemos para ellos esté pensado primero, esté estructurado primero para nosotros, que nos quede claro, y ya luego proponer. Claro, y tomar en cuenta qué es lo que los motiva, qué es lo que gatilla esa participación, ¿no? Queda preguntarles a los que nos están viendo, ¿cómo haces tú para fomentar la participación en tus alumnos? ¿Qué es lo que haces en tu aula que te funciona? ¿O qué problemas has tenido con respecto a fomentar la participación de tus alumnos, ¿no? Y ahora les toca a los colegas detrás de la pantalla que nos comenten. Así que Claro, que anímense nos a hacer, comenten, que nos cuenten cómo lo exacto, hacen, que nos pongan algunos ejemplos, que nos cuenten su vivencia, y si tienen herramientas también, cómo hacen que estas herramientas funcionen para poder motivar a la participación. Y sí, sin duda, la tecnología nos ayuda muchísimo, es muy atractiva, nos invita a participar precisamente, exacto. pero pues el plan antes de poner en marcha cualquier herramienta tecnológica creo que va por encima, ¿no? Va por encima siempre de la misma tecnología. Sí, a ver, vamos a dejar el enlace de la herramienta que mostramos, la de Classroom Class Screen, Scream, la de Jamboard también para que la tengan, de repente les claro. sirve y de repente no la conocían o no la conocían con formatos detrás, porque de repente Ujú. solamente lo usaban como POSIT. Y por ahí vamos a seguir fomentando la participación por los comentarios, pero poco a poco vamos a ir involucrando también dentro de la explicación de los videos y las conversas, porque no es una explicación, es una conversa entre amigos. Vamos a Sí, ir dando ejemplos de algunas otras herramientas que nos puedan servir.